Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo comunicar nuestra Raspberry Pi con una HMI Delta, y lo importante de esta práctica o lo interesante es cómo exportar esas variables. Vamos a ver el método para crear un código, el cual después importaremos en el software DOPSOP 4.0. Es muy interesante este método. Este también se puede utilizar para las pantallas de la marca Festo, las CDPX. Entonces los invito a ver el procedimiento. En caso de que no estén suscritos, los invito también a suscribirse al canal. Vamos a ver primero el equipo que necesitamos. Ocupamos el software DOPSOP 4.00.10. En un anterior video vimos cómo instalar este software. Les voy a dejar el enlace en la parte superior y también en la descripción. El HMI que vamos a utilizar es una marca Delta DOP 103WQ, cable de Ethernet, Códex 3.5.16, obviamente nuestra Raspberry Pi 3B Plus y también una protoboard. Vamos a hacer un circuito muy sencillo. Simplemente es configurar el GPIO 17 como salida para encender un LED. Vamos a crear un botón en nuestra HMI para poder encender este LED. Es una lógica muy sencilla, pero lo interesante, les repito, es cómo hacer la comunicación entre nuestra Raspberry Pi y nuestra HMI Delta. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Códex. Como pueden ver, ya creamos un proyecto, le llamamos Raspberry-HMI-Delta. El lenguaje de programación que elegimos fue Ladder, y solamente para corroborar, la versión que estamos utilizando es 3.5 SP16, Service Pack 16. Lo primero que voy a hacer es actualizar la versión de mi Raspberry, de mi proyecto. En sí elegimos esta opción, esta es la que se pone por default, pero la versión que tiene mi Raspberry es una anterior, 4.0.0.0. En caso de que yo no lo modifique, pues me marcaría error. Bueno, es esta de abajo, Raspberry Pi SL. Le voy a poner aquí actualizar, esperamos y ya la voy a cerrar. El siguiente paso es también actualizar las GPIOs. Le voy a poner aquí actualizar el dispositivo, elegimos esta opción y después ya cerramos. Ahora, que habíamos dicho que el pin 17 es el que íbamos a colocar como salida, y simplemente le damos aquí, de esta manera ya lo estamos configurando como salida. ¿Y qué es lo que tenemos que corroborar aquí? Nada más tenemos que corroborar qué dirección es, %QX 2.1. Entonces ahora vamos a hacer una lógica muy sencilla. Vamos a ponerle aquí HMI-botón. Esa va a ser una variable de tipo vol. Y después aquí vamos a agregar una bobina y le vamos a poner aquí LED. Solamente que aquí en dirección tenemos que indicarle la dirección de nuestra salida, que en este caso es %QX 2.1. y le damos en aceptar. Vean como aquí ya me pone que es de tipo booleano y también la dirección. Solamente para corroborar es QX 2.1. Regresamos a las GPIOs y vemos que la GPIO 17 es QX 2.1. Muy bien, ahora ¿qué es el siguiente paso? Lo interesante de la práctica. Aquí en la aplicación damos clic derecho, agregar objeto, y después ponemos configuración de símbolos. Vamos a dejar las opciones que nos aparecen así por default, del nombre también, y le damos en agregar. Aquí en el árbol se nos agrega nuestra configuración de símbolos. Muy importante, tenemos que presionar este botón para que nos cree, digamos que nos agregue todas las variables, la lista de variables que nosotros tenemos declaradas en nuestro programa. Pero también es importante saber que nuestro programa no debe tener errores. Si tiene errores, nunca se van a actualizar las variables. Entonces yo aquí le voy a dar crear, digamos que hace una compilación terminada, 0 errores, y me muestra las variables. Ahora nosotros debemos de seleccionar las variables que
queremos exportar para después poderlas agregar en nuestra HMI. En este caso podemos seleccionar todo, o en caso también de que solamente ocupemos algunas, pues podemos seleccionarlas de manera individual. En esta ocasión pues solamente son dos variables, HMI-botón y también LED. Aquí vamos a darle también en guardar, después en compilar y seleccionamos esta opción de crear código. Una vez que nos crea el código, ¿qué es lo que hace? Nos crea un archivo XML. Ese archivo es el que después vamos a importar desde el software DubSoft. Y también es importante, ese archivo se crea en donde esté guardado nuestro proyecto. En la ubicación en la que esté nuestro proyecto, ahí también se crea el archivo, el código que acabamos de crear. Entonces hasta aquí el siguiente paso también es descargar nuestro proyecto. Vamos aquí en Gateway, seleccionamos nuestra Raspberry y nos vamos en línea también para corroborar que en realidad esté funcionando. Aquí le damos en Run y ahora vamos a prender nuestro LED y vean cómo nuestro LED está encendido. Bueno, igual y ahí no se distinga mucho. Ahí ya se veo, vean cómo ahí está encendido, y si nosotros lo apagamos, vean cómo ya se apagó nuestro LED. Entonces de esta manera pues estamos viendo que nuestra lógica está funcionando, ya estamos comunicados con nuestra Raspberry Pi. Ahora sí, vamos a pasar al software de DubSoft 4.00.10 y vamos a crear un proyecto. Aquí vamos a seleccionar New File y vamos a seleccionar el modelo de nuestra HMI. Aquí le voy a poner Codesys, le voy a dar el nombre a nuestra pantalla y le voy a dar aquí en siguiente. Bueno, también le voy a poner suscríbanse, es un mensaje ahí por si se quieren suscribir, y le damos aquí en siguiente. Vamos a quitar esta opción de conexión y vamos a elegir Ethernet. Aquí vamos a agregar un nuevo link, como aparece aquí, un nuevo enlace. En controlador tenemos que seleccionar, vean toda la cantidad de controladores que podemos comunicar con esta pantalla. Varía de diferentes fabricantes. En este caso nosotros nos enfocamos en Codesys y seleccionamos esta opción. Después vamos a ponerle aquí en importar, nos pide la lista de tags, seleccionamos esta opción y seleccionamos este archivo. Recuerden que el nombre que le dimos a nuestro proyecto es este, y también lo pueden ver aquí por la hora, son las 10:13, son las 10:16 pm. Entonces esta es el archivo que nosotros debemos de colocar. Se fijan, nos pide XML, le damos en abrir y aquí nosotros podemos ver que ya se importaron nuestras variables, en este caso solamente dos. Le damos en OK. Tenemos que elegir aquí la IP de nuestro controlador, en este caso de nuestra Raspberry, que es 192.168.0.200. En caso de que ustedes no la sepan, les voy a dejar un enlace en la parte superior en la que nosotros configuramos la Raspberry desde cero. Ahí no recuerdo el minuto, también se los dejo en la descripción. Hay un minuto en el que le agregamos una IP a nuestra Raspberry, entonces solamente es por si ustedes no lo conocen. Y también aquí importante, tenemos esta opción de localhost. Nosotros podemos sobreescribir la IP de nuestra HMI Delta. En caso de que nosotros la queramos cambiar, yo le voy a poner aquí 192.168.0.15. de hecho es la que tiene ahorita, solamente se los quiero mostrar. Yo si le pusiera aquí 16, al momento de descargar el proyecto se va a descargar esta IP, y aunque yo físicamente cambie la IP de la pantalla, si yo le vuelvo a descargar este mismo proyecto con esta IP, le va a asignar otra vez esta IP. Entonces es importante que también sepan esto. Le voy a dar ahora en finalizar y ya nos crea nuestra pantalla principal. Aquí ya estamos en el área de trabajo
Vamos a agregar un elemento, vamos a agregar un texto, aquí lo colocamos en la parte de arriba. Ese texto simplemente le vamos a poner Raspberry y HMI Delta negrita, vamos a subirle a 24 y así le damos. Muy bien, ahora vamos a agregar pues un botón, le ponemos momentáneo y también vamos a agregar un indicador, multi-state indicator. Muy bien, ahora vamos primero con el botón. La dirección, ¿a qué dirección le queremos escribir? Bueno, pues aquí nosotros podemos elegir los diferentes enlaces. Vamos a elegir Ethernet Link, aplicación y vamos a elegir HMI-botón. Vean cómo ya nos aparecen aquí nuestras variables. Le doy aquí en OK. Y también para leer la dirección, pues al final de cuentas es la misma. HMI botón, le damos aquí. En state 0 nosotros podemos ir colocando aquí el color, el estado de nuestro botón. En este caso yo quiero que cuando esté apagado pues que se muestre así como un amarillo muy tenue, y cuando esté encendido que me muestre un amarillo más fuerte, como podemos ver aquí. Y también aquí en texto pues podemos agregarle cuando esté en 0 que me muestre botón, y cuando esté en 1 también que me muestre botón. Vamos a ponerlo en negritas y también aquí en negritas. También podemos agregarle imágenes en caso de que lo necesitemos. Le podemos agregar seguridad, hacerlo invisible. Son muchas cosas que podemos hacer que ya después iremos viendo con el tiempo. Aquí ya simplemente le damos en OK. Y ahora el indicador. El indicador, ¿qué es lo que va a leer el indicador? Pues queremos que lea el estado de la variable LED. Aquí le damos en OK. Y aquí también tenemos que indicarle el color. En estado 0 yo quiero que esté en negro, y en estado 1 yo quiero que esté en verde. Muy bien, y pues simplemente aquí igual en texto podemos agregarle un texto, una imagen, podemos hacerlo invisible, visible, etcétera. Aquí simplemente vamos a ponerle OK. Y ahora por último vamos a descargar. Vamos a descargar nuestro proyecto. Aquí vamos a darle en download. Bueno, aquí yo lo estoy haciendo por Ethernet, me brinqué un paso. En opciones yo me voy aquí a environment y yo seleccioné la opción de Ethernet. Si ustedes lo quieren descargar por USB, bueno, también es opcional. En este caso yo seleccioné Ethernet. Voy a poner aquí download all data. Va a buscar la HMI. Mi computadora está en la misma red, entonces no tengo problema para encontrarla. 192.168.0.15, se fijan, es la misma que le agregué yo, que le dije que sobreescribiera. Y ya por último le voy a dar en OK. Ahora vamos a ver en sí cómo está descargando nuestro proyecto, y vean cómo ya se descargó el proyecto. Vamos a poner Codesys y también la pantalla al mismo tiempo. Vean cómo yo voy aquí a presionar el botón y vean cómo tanto en Codesys se ve donde se cambia el estado de nuestro botón, se enciende nuestro LED y físicamente también se está encendiendo nuestro LED. De esta manera ya pudimos comunicar nuestra HMI con nuestra Raspberry Pi, simplemente exportando nuestras variables. Entonces, como pueden ver, al final de cuentas el software que estamos utilizando, que es Codesys, nos permite realizar este proceso de crear un archivo XML con toda la lista de las variables que nosotros vayamos seleccionando. En este caso, la HMI Delta, el software DovShop, también nos permite importar ese archivo. Habrá otras HMIs de diferentes fabricantes que con su software para programarlas es posible que también se puedan importar ese archivo. Entonces es importante que si ustedes tienen otra pantalla, pues que vean que también pueden generar el archivo aquí con Codesys y después importarlo. Esto es todo de este video, espero que les sea de utilidad. Me parece una gran ventaja que ofrece Codesys, pudiendo hacer esto de exportar y después importar las variables. Entonces espero que les sea de utilidad. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse
Y si les gustó el video, si me regalan un like, estaría muy bien. Muchas gracias y que estén muy bien.